Hermanos, por la gracia de Dios, nuevamente estamos aquí reunidos y quiero que por favor me acompañen a la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 10. Dice así: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Vamos a orar. Amado Señor y Padre de la gloria, te damos gracias por estas hermosas promesas que están en tu palabra, que tú nos das, que nos las das a diario para que las busquemos, Señor, para que comprendamos cada día más esa firmeza a la que tú nos estás llamando, Señor. Que a pesar de las diversas situaciones que estamos afrontando en el diario vivir, sabemos, como dice tu palabra, que todas las cosas para los que te amamos nos ayudan para bien. A fortalecernos, enseñándonos, Señor, a través de las diferentes también circunstancias. Por eso te agradecemos, Señor, y nos disponemos en este nuevo día, para que también a través de tu palabra, Señor, crezcamos cada día en el conocimiento que es de ti, en esa plenitud a la cual tú nos has llamado, Señor. Mira nuestras vidas, cada necesidad, Señor, la colocamos delante de ti. La más importante, esa llenura que viene a través de tu palabra, de ti, Señor. Así que disponemos mente, alma, cuerpo, corazón, todo nuestro ser para aprender. En tu nombre, Señor Jesús, la gloria para ti. Amén y amén. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios,
Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Buen día, hermanos y amigos que nos ven. Dios continúe bendiciéndoles. Les damos la bienvenida al servicio de hoy. Queremos compartir las verdades de Dios a través de su palabra. Queremos que juntamente podamos estudiar, que podamos aprender. Recuerden que la palabra Dios la dejó para ser instruidos, enseñados, aún para redarguir. Entonces debemos tener en cuenta esto, ya que es muy importante que nosotros podamos tener en nuestra mente y en nuestro corazón que hay una necesidad enorme en nuestra vida de ser cimentados, ser fundamentados en la palabra de Dios. Y le invito a que se prepare en este momento, a que tenga cerca su Biblia, que tenga cerca una libreta de apuntes, que usted pueda escribir todo lo que hoy se va a compartir. Y inicialmente vamos a estar orando y colocando este tiempo en manos de nuestro Dios. Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de reunirnos con nuestros amigos, hermanos que hacen parte, Señor, de este grupo. Señor, colocamos este tiempo en tus manos y te pedimos que tú nos guíes en tu palabra. Enséñanos, Señor, que podamos entender, que podamos comprender, que podamos tener una mente dispuesta, Señor, a atesorar en nuestra mente y corazón la palabra y también a obedecerla de tal modo, Señor, que podamos honrar tu nombre, Señor. Gracias te damos por cada persona que escucha, Señor, y permite que esta palabra se siembre en el corazón y produzca el fruto que tú quieres para la gloria de tu nombre. Señor, dispongo mi vida delante de ti, mi corazón, mi boca, mis labios, Señor, y pedimos, Señor, en este día que tú utilices esta palabra, Señor, para la gloria de tu nombre, oh Dios. Señor, ayúdanos a ser sensibles a tu voz, a tu palabra, pero también ayúdanos a poderla llevar a cabo, a obedecerla, Señor, a que podamos tener una comprensión de lo que tú nos hablas y podamos meditar y podamos obedecerla, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo. Amén. Mis hermanos, desde hoy vamos a tomar un tiempo para mirar algunas cosas importantes y dentro de esto vamos a ver algo sobre las doctrinas básicas del cristianismo y algunos conceptos bíblicos que debemos tener en cuenta y que debemos tenerlos claros. Y la palabra doctrina aparece más de 50 veces en la Biblia. De ahí la importancia que nosotros debemos darle al tema de la doctrina. Y cuando hablamos de doctrina nos referimos a las enseñanzas referentes a un tema o creencia con respecto a la palabra de Dios, con respecto a la Biblia. De ahí la importancia en este tema, ya que como existe sana doctrina, también nos encontraremos que existen las falsas doctrinas o las falsas enseñanzas. Y debemos ser cimentados en la doctrina sana, para no ser movidos por cualquier falsa enseñanza. Y es importante eso, ya que hoy existen muchas doctrinas que son erróneas, muchas doctrinas que llevan a que se cree en ciertas cosas que no son bíblicas, a que tengamos la confianza en cosas que no tienen una base bíblica. Y por ello es importante que tengamos claro acerca de qué es la sana doctrina.
Y en Efesios 4:14 dice lo siguiente: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquí nos habla de creyentes inmaduros espiritualmente, no fundamentados en el conocimiento de Cristo por medio de la palabra de Dios, que pueden llegar a aceptar toda clase de errores doctrinales e interpretaciones falaces de falsos maestros. De aquí vemos realmente que a veces esas falsas doctrinas llevan a que las personas confíen ciegamente en ciertas enseñanzas de ciertos maestros, de ciertas personas que dan esas enseñanzas. Y de aquí la importancia acerca de lo que dice Pablo, que no podemos ser, ya no seamos niños fluctuantes, que están llevados por doquier de todo viento de doctrina. Y vemos ahí que viento de doctrina quiere decir que viene de un lugar inesperado. Y dice que son estratagemas de hombres para engañar. Y de ahí la importancia que seamos cimentados en la doctrina, en la verdadera doctrina. Ahora, teniendo en cuenta esto, empecemos por saber acerca del fundamento. Y sabemos que el fundamento es lo principal en la construcción de un edificio. La doctrina debe tener un buen fundamento. Debe tener un fundamento en el cual no se mueva, así como un edificio se inicia en las bases, se inicia en lo más hondo para que sobre esa base se construyan las paredes, se construya el edificio. Así, la doctrina debe tener un fundamento profundo. Y en el caso de la palabra de Dios, es la misma palabra, las mismas enseñanzas acerca de las verdades que Dios establece en su palabra. En Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Aquí, el apóstol Pablo, hablando a los efesios, les dice que deben ser edificados sobre el fundamento. Solo existe un fundamento. No pueden haber varios fundamentos, sino un solo fundamento. El único fundamento. Y está centrado en la revelación que Dios, en su amor y su misericordia, dio a estos primeros hombres, tanto apóstoles como profetas. Estos primeros hombres, Dios reveló esa palabra, reveló esa doctrina acerca de la verdad de Dios. Este fundamento no era la persona de ellos y no era la obra de ellos mismos, sino la enseñanza que por medio de la revelación divina impartieron con autoridad de Dios. Estos hombres inicialmente, apóstoles, profetas, no se enseñaban a ellos mismos. No todo giraba en torno de ellos. Estaban hablando de lo que el Señor les daba para que enseñaran. Hoy en día a veces todo gira en torno de las personas, en torno de sus propias necesidades, pero vemos aquí que dice que esa enseñanza que ellos recibían no se daba que ellos eran el centro de esa enseñanza, sino que Dios era el centro de esa enseñanza. Y de ahí la importancia. Este fundamento no era la persona ni la obra de ellos mismos, sino la enseñanza que por revelación divina impartieron con autoridad de Dios. Con autoridad de Dios impartieron esa enseñanza. Y vemos aquí la importancia de esto, de que ellos fueron llevados a dar la enseñanza del Señor a esas primeras personas, a esa primera iglesia, alcanzando también a los que creemos hoy. Todo fundamento está puesto. Sin embargo, el fundamento de la doctrina debe ser Cristo mismo, con la piedra como piedra angular, como piedra principal de este fundamento, del plan de redención de Dios. Mateo 21:42 dice: Jesús dijo:
¿Nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa entre nuestros ojos. Nos muestra a Jesucristo como la piedra de ese fundamento. Ahora, en 1 Timoteo 4:16 dice lo siguiente. Pablo aconseja a Timoteo de tener cuidado de él mismo y de la doctrina en la cual él había sido enseñado, y de persistir en ello, pues haciendo esto se salvaría a él y a los que le oyeren. Vemos aquí que Pablo está aconsejando a Timoteo tener cuidado de él mismo, de su testimonio, de lo que él hacía, pero también de la doctrina en la cual había sido enseñado, que no abandonara esa doctrina, sino que estuviera teniendo cuidado de esa doctrina, de esa enseñanza que él había recibido, y que persistiera. Y persistir significa andar siempre en esa misma línea, no estar cambiando de acuerdo a los tiempos o de acuerdo a las modas, sino persistir. Persistir es andar en la misma enseñanza, en la misma doctrina. La palabra de Dios dice que cielo y tierra pasará, pero su palabra permanece. Es la misma palabra. Y perseverar hasta el fin. La palabra de Dios dice: el que persevere hasta el fin será salvo. De ahí la importancia de seguir adelante, de no cambiar, sino de continuar, persistir en la doctrina que Dios nos da por medio de su palabra. Por ello es indispensable ser fundamentado en las doctrinas bíblicas. Quizás para muchos la palabra doctrina es un tabú, es algo innombrable. Es más, ya ni se mencionan los púlpitos, se mencionan otras cosas que quizás son llamativas al oído. La bendición, la prosperidad, el milagro y muchas cosas más, pero se ha dejado de lado lo importante. La palabra de Dios, la doctrina, la enseñanza que viene de Dios. Y es importante que recordemos que el Señor sigue siendo el mismo. Y hoy veremos algo muy importante acerca de la gracia de Dios. La gracia de Dios pertenece a la doctrina de la redención. Cuando escuchamos la palabra gracia, quizás lo relacionamos con hacer ciertas cosas con carisma, con gracia, con cierto agrado, con elegancia, pero al mirar a la luz de la Biblia el concepto es distinto. La gracia fundamentalmente está relacionado con un atributo de Dios y se menciona usualmente como la gracia de Dios. La gracia como tal es la actitud de Dios hacia el hombre, es la generosidad de Dios hacia nosotros, seres rebeldes y pecadores. Esta misma palabra en el Antiguo Testamento se entiende como el favor de Dios. Y vemos el favor de Dios, la gracia de Dios desde la misma creación. Cuando Adán y Eva pecan, en su amor y en su gracia, el Señor les cubre con pieles de animales. En su gracia y en su amor les cubre su vergüenza, su pecado allí con pieles de animales, reflejando en ese sacrificio de ese animal de donde provinieron las pieles, también el reflejo de lo que sería el sacrificio de Cristo, con el fin de cubrir el pecado, el Cordero de Dios. Y también vemos la gracia de Dios a lo largo de la historia, en el diluvio, cómo el Señor preparó a Noé con esa arca donde subió él y su familia y todas esas especies de animales que fueron salvadas del diluvio. Y vemos también a lo largo de la historia cómo una y otra vez Dios tuvo misericordia de Israel en su gracia y en su amor. Ahora vamos a ver Oseas 14:4 y dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura misericordia, porque mi ira se apartó de ellos. Dios amó a Israel de pura misericordia. Dios los restauraba. Dios los liberaba. Dios los ayudaba y ellos volvían a cometer el error, y en su gracia, en su misericordia, Dios volvía y los restauraba.
los rescataba aún de sus opresores. Y esa es la gracia manifestada de Dios para su pueblo, para Israel. Ahora podemos ver dos conceptos de gracia revelada en la palabra de Dios. Quizás con el mismo componente de la generosidad de Dios, sin embargo, con una diferencia. Y de acuerdo a la palabra de Dios vemos la gracia que se puede llamar gracia general o gracia común, que es esa que se demuestra de forma generosa de parte de Dios a la humanidad y que cubre a toda la humanidad. En Mateo 5:45 dice lo siguiente: para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Y aquí vemos algo que Dios hace por la humanidad. Dice que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Y podemos ver más ejemplos de esto, de cómo Dios manifiesta su gracia a toda la humanidad, a toda la creación. Cuando Dios da el oxígeno para que todos podamos respirar, cuando Dios permite que la tierra produzca el alimento para todos, es la actitud de generosidad de Dios para el hombre. Es más, dentro de esa gracia Dios da al hombre creatividad, destrezas y muchas más cosas que Dios comparte con el hombre. Esto se puede entender como el favor de Dios para la humanidad, aunque ésta no le reconozca. Vemos la gracia de Dios, aún en la sabiduría que Dios le da al hombre para crear máquinas, para hacer muchas cosas que favorecen a toda la humanidad y que ayudan de alguna manera a la humanidad. Esto se llama gracia de Dios. Es una gracia general, es una gracia común que cubre a todos, a toda la humanidad. De alguna manera Dios tiene cuidado de la humanidad, de su creación, de las criaturas que hacen parte de este mundo. Sin embargo, esta gracia no conduce a la redención. Esta gracia no conduce a la redención y no le conduce al don de Dios que es la salvación. Es más, una muestra de amor. Es más, una muestra de amor en el cual sus criaturas, Dios las ve con amor y Dios les da el cuidado necesario. Salmo 24:1 dice: de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios tiene cuidado de las criaturas. El concepto de gracia está impregnada en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, en una unidad más que cualquier otra idea. Vemos el concepto de gracia desarrollado por Dios, aún cuando el perdón de Dios se hace visible. En Jonás 4:2 vemos cómo Dios perdona a Nínive después que envía a Jonás a predicar la destrucción de Nínive por su pecado. Y predica Jonás y el pueblo se arrepiente y Dios tiene misericordia de Nínive. Aunque muchos años después ese mismo pueblo fue destruido porque siguieron andando en sus pecados y en sus cosas. Pero cuando Jonás predicó, el pueblo se arrepintió y Dios tuvo misericordia y se arrepintió del castigo que les iba a enviar. Ahora, en el Nuevo Testamento, la gracia está centralizada en la persona de Jesús. Esa gracia que lleva a la redención del hombre, del pecado y de la condenación. Juan 1:14-15 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esta gracia aquí descrita está directamente relacionada con la doctrina o enseñanza de la redención, ya que cuando el hombre pecó desde el inicio en Génesis, Adán y Eva pecan hasta nuestros tiempos, como dicen Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, necesitaban un redentor. Alguien que los redimiera de sus pecados y que
y recibir ese don glorioso de Dios, la salvación. Y en Romanos 5:15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel que murió los muchos abundaron, mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Por ello, esta gracia no es igual a la gracia común o general. Esta gracia es especial, es personal, es individual. Jesucristo es la gracia de Dios manifestada por acción de la voluntad divina. Y las Escrituras afirman resueltamente que el hombre no puede hacer nada para merecerla. Nosotros no merecemos esa gracia, ese don de Dios, la salvación, pero en su amor y en su misericordia el Señor decidió dárnosla. Romanos 11:6 dice, y si por gracia ya no por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Esto significa que nosotros no alcanzamos la salvación, que es don de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es por nuestras obras o por lo que podamos hacer, ya que la salvación es un regalo que viene de la generosidad de nuestro Dios para aquellos que creen. Es importante tener en cuenta esto. Ahora bien, las obras que nosotros hacemos, que nosotros realizamos, una vez nos convertimos en creyentes del Señor, en discípulos, no son causa, sino las consecuencias de la gracia de Dios en nosotros. Recordemos lo que la palabra de Dios dice en Mateo 7:15-20. Por sus frutos los conoceréis. Esto es el resultado de vivir en esa vida de gracia, en esa gracia especial de Dios para con nosotros. Es el resultado. Es el resultado, esas obras buenas, es el resultado. Y es más, la palabra de Dios dice que Dios las preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Por lo cual, ese es el resultado de que la gracia de Dios está en nosotros. Y la gracia posibilita la fe, que es la respuesta agradecida a la iniciativa de Dios. La fe es la aceptación de la gracia de Dios. Pero debemos recordar que no es la iniciativa del hombre que le lleva a tener fe, sino que es un don de Dios para salvación. No es algo del hombre. La salvación es de Dios. La gracia es de Dios. La fe es de Dios. Todo le pertenece a Él y por ello Dios la da de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él quiera dar. Y recordemos que la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Romanos 10:17. En Hechos 15:11 dice, antes creemos que por gracia del Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo que aquellos. Esta es una afirmación que retumba acerca de la salvación por gracia y solo a través de la fe. Toda la idea de la redención y la salvación gira en torno a la gracia de Dios, manifestada en la vida, en la obra, en la muerte, en la resurrección de Jesucristo y en la base de nuestra justificación, que es una doctrina bíblica también. Por esa gracia somos reconciliados con Dios en la cruz. 2 Corintios 14:21 dice, y todos, el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilia consigo mismo por medio de Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó el ministerio de la reconciliación. La vida cristiana en su totalidad está contenida en la gracia de Dios. De ahí que nosotros vamos a ser y somos santificados cuando estamos en la gracia. Tenemos un crecimiento espiritual cuando estamos en la gracia y una maduración del creyente. Y esto no se efectúa posterior o independiente, sino dentro de la gracia de Dios. Esa gracia que Dios te ha tenido para con nosotros. La vida cristiana está orientada por la gracia. 2 Corintios 1:12 dice, porque nuestra gloria es esta,
el testimonio de nuestra conciencia que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo mucho más con vosotros. La gracia de Dios es la que nos permite conducirnos de forma correcta. Allí puede encontrar consuelo en la tribulación el hombre de fe y esperanza y aliento en toda su acción. Y en horas de crisis, el socorro oportuno proviene del amor sin límite del Padre. El ser objeto de la gracia es un privilegio y por consiguiente es una responsabilidad. Como creyentes, cada uno tenemos responsabilidad al saber que el Señor ha dado su gracia para con nosotros. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Debe ser nuestra confianza y nuestra seguridad darnos cuenta que el Señor nos ha dado de su gracia, esa gracia que nos permite tener la salvación, ser redimidos en Cristo Jesús. Les invito a que me acompañen en una oración. Padre Celestial, bendecimos tu nombre. Te damos a ti la gloria y la honra. Hoy podemos estar agradecidos por lo que tú has hecho. No merecíamos nada, sino el castigo, la condenación, el juicio. Pero en tu amor y en tu misericordia, tú entregaste a tu Hijo por nosotros. Desde el principio de la creación de todas las cosas, tu gracia se ha mostrado. El amor tuyo sobrepasa todo entendimiento. Has tenido generosidad para con nosotros. Nos has amado de una forma extraordinaria. ¿Cómo podremos pagarte todo lo que tú has hecho por nosotros? No podemos, Señor. No tenemos cómo ni con qué devolver todo lo que has hecho por nosotros. Ayúdanos a ser agradecidos. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a sujetarnos a tu verdad. Ayúdanos a tener una mente como la mente de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho, Señor, en esa manifestación de tu amor, de tu gracia, de tu amor demostrado, de tu generosidad, oh Señor. Gracias. Bendecimos tu nombre y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo. Amén. Dios continúa bendiciéndoles, mis hermanos y mis amigos. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Oh, fui ciego, mas hoy veo yo.
Jesús, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Oh, sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Oh, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, oh, puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Oh, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, oh, puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su